Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más y hoy, prepárense, porque tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta el misterio, la intriga y sobre todo, destapar secretos, y hoy tenemos un secreto gordo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de, bueno, no les voy a dar el spoiler todavía, hay que mantener la emoción. Pero les aseguro que va a ser algo que los va a dejar boquiabiertos. Pero antes de empezar a desvelar todo, quiero darles una pequeña petición. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te aseguras de estar siempre al día con las últimas novedades, secretos y revelaciones. Ya saben que cada semana les traigo algo nuevo y sorprendente. Y ahora, redoble de tambores. Vamos a hablar de Mert. ¿Quién es Mert? Algunos ya lo sabrán, otros puede que no, pero para aquellos que no lo conocen, Mert es un personaje, digamos, asterisco enigmático asterisco en el mundo del, bueno, no voy a decir más, ya lo irán descubriendo. Lo importante es que Mert siempre ha mantenido un perfil bajo, casi como si viviera en las sombras. Siempre rodeado de misterio, siempre esquivando las cámaras, siempre oculto. Y hoy, amigos míos, hoy vamos a cambiar eso. Porque hemos descubierto su refugio secreto. Sí, lo oyeron bien. Hemos conseguido la información, hemos hecho la investigación, y hemos localizado dónde se esconde Mert. Y no solo eso. También tenemos la revelación bomba. Prepárense porque lo que vamos a contarles va a cambiar la forma en que ven a este personaje para siempre. Primero hablemos de cómo llegamos a esto. Fue un trabajo de investigación arduo, semanas de rastrear pistas, de analizar información, de contactar fuentes, todo por ustedes. Queríamos saber la verdad, queríamos entender qué era lo que Mert tanto quería ocultar. Y después de mucho esfuerzo, lo logramos. Nuestro equipo de investigación, con la ayuda de, bueno, digamos que tenemos algunos amigos en lugares estratégicos, consiguió la dirección exacta del refugio de Mert. No les voy a dar la ubicación exacta por razones obvias, pero sí les puedo decir que se encuentra en un lugar bastante peculiar. Un lugar que, en mi opinión, esconde mucho más de lo que aparenta. Para entender el contexto, permítanme retroceder un poco en el tiempo. La fascinación por Mert, por este personaje escurridizo, comenzó hace mucho. Desde que empecé a investigar los entresijos del mundo de, bueno, de lo que ya les iré contando, el nombre de Mert siempre surgió. Susurros, insinuaciones, referencias vagas, pero nunca una imagen clara, nunca una declaración directa. Era como una sombra, presente pero intangible. Con el tiempo, la curiosidad se convirtió en obsesión. ¿Quién era realmente Mert? ¿Qué hacía? ¿Por qué se ocultaba? Las preguntas se acumulaban y las respuestas escaseaban. Entonces decidí tomar cartas en el asunto. Reuní un equipo, contacté a mis fuentes y comenzamos la búsqueda. Las primeras semanas fueron frustrantes. Mert parecía un fantasma. No dejaba rastro digital, no tenía cuentas en redes sociales, ni siquiera figuraba en registros públicos. Era como si hubiera borrado su existencia. Pero como suele suceder en estos casos, la persistencia es clave. Empezamos a seguir hilos débiles, a analizar cada pista por pequeña que fuera. Rastreamos movimientos de dinero, analizamos llamadas telefónicas, revisamos datos de viajes, todo lo que pudiéramos. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Vimos patrones, conexiones, y una red de influencias que se extendía a lugares insospechados. La investigación nos llevó a lugares inesperados, a conocer a personas que conocían a Mert, o que al menos tenían algún tipo de relación con él. Estas personas, por temor o por lealtad, no siempre estaban dispuestas a hablar. Pero con el tiempo y con las estrategias adecuadas, logramos obtener información valiosa. Lo que aprendimos en ese tiempo fue crucial. Descubrimos que Mert no era un simple personaje de la escena. Tenía una historia, un pasado, y un presente lleno de secretos. Descubrimos que estaba vinculado a una serie de actividades que en algunos casos, rayaban en lo ilegal. Y descubrimos que por alguna razón, Mert quería mantener todo esto en secreto.
La búsqueda del refugio secreto fue la culminación de meses de trabajo. Sabíamos que Mert se escondía, que tenía una base de operaciones. Pero encontrarla era otro desafío. Fue entonces cuando, gracias a una fuente anónima, obtuvimos la pista que necesitábamos. La dirección. Con la dirección en mano, preparamos el terreno. No queríamos cometer errores. Diseñamos un plan, analizamos los alrededores, estudiamos los movimientos. Queríamos ser lo más discretos posible. Y finalmente llegó el momento. Una vez que tuvimos la dirección, preparamos el terreno. No queríamos entrar a lo loco, queríamos hacerlo con cuidado, con estrategia. Hicimos un seguimiento durante días, analizamos patrones, y finalmente decidimos que era el momento de acercarnos. Con el equipo preparado, con las cámaras listas y con el corazón latiendo a 1000 por hora, nos acercamos al refugio. Y lo que vimos, amigos, es increíble. No les puedo decir. Tendrán que ver el vídeo para descubrirlo. Pero les aseguro que el lugar en sí mismo ya esconde muchísimos secretos. La arquitectura, la decoración, los objetos, todo está pensado para esconder algo, para mantener la privacidad. El lugar en sí mismo es una declaración. Es un refugio, un santuario, o una fortaleza, según se mire. Es un lugar que dice mucho sobre la persona que lo habita. Y en el caso de Mert, decía mucho. El refugio, aunque no revelaré su ubicación exacta, se encuentra en un lugar remoto, alejado de miradas indiscretas. Su arquitectura es peculiar, una mezcla de estilos que sugiere una personalidad compleja y multifacética. La decoración, sobria pero elegante, revela un gusto refinado y una predilección por los detalles. Cada objeto, cada pieza de mobiliario, parece haber sido cuidadosamente elegido. Pero lo más importante no es el refugio en sí, sino lo que encontramos dentro. Y ahí es donde viene la revelación bomba. Dentro del refugio encontramos ¿documentos? Sí, documentos que revelan información crucial. Información que cambia por completo la perspectiva que teníamos de Mert. Información que sinceramente me dejó sin palabras. Estos documentos nos revelaron. Bueno, no les voy a contar todo, tendrán que ver el vídeo. Pero les puedo adelantar que Mert no es quien creíamos que era. Su pasado, sus motivaciones, sus conexiones, todo es diferente a lo que imaginábamos. Al entrar al refugio y comenzar a explorar, nos encontramos con una escena que nos dejó sin aliento. El lugar estaba impecable, como si acabara de ser habitado. Encontramos objetos personales, libros, fotografías, y sobre todo, los documentos. Estos documentos, que abarcan desde actas de reuniones hasta correspondencia privada, son la clave para entender la verdadera identidad de Mert. Y como suele suceder en estos casos, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Encontramos documentos relacionados con sus orígenes. Descubrimos que Mert no siempre fue el personaje misterioso que conocemos. Hubo un pasado, una historia, una serie de eventos que lo llevaron a convertirse en lo que es hoy. Y esa historia, amigos, es fascinante. También encontramos documentos relacionados con sus actividades. Descubrimos que Mert está involucrado en negocios que en algunos casos son cuestionables. Que tiene conexiones con personas influyentes, con organizaciones, que en fin, es mucho más poderoso de lo que imaginábamos. Lo que descubrimos nos dejó impactados. Es una historia llena de giros inesperados, de secretos, de traiciones, una verdadera novela. Y todo esto nos lleva a la revelación bomba. Y aquí viene el momento crucial, el momento que cambiará todo. Prepárense porque lo que vamos a contarles va a cambiar la forma en que ven el mundo. Encontramos información que vincula a Mert con, no puedo decirlo. Es demasiado. Tienen que ver el vídeo para entender todo el contexto. Pero les aseguro que la información es explosiva. Implica a personas importantes, a organizaciones, a toda una red de misterios. La información que encontramos es impactante. Revela la verdadera naturaleza de las actividades de Mert, sus motivaciones, sus conexiones. Y sobre todo, nos revela el alcance de su poder. Pero lo más sorprendente es la revelación. La revelación que cambiará la forma en que ven el mundo es la conexión de Mert con una organización secreta. Una organización que opera en las sombras, que tiene influencia en todos los ámbitos de la sociedad y que ha estado presente durante siglos.
Pero, ¿qué es lo que Mert buscaba ocultar? ¿Qué es lo que no quería que supiéramos? La respuesta, amigos, es compleja. Mert quería proteger su reputación, su negocio, su vida. No quería que su pasado, sus actividades, sus conexiones salieran a la luz. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué decidimos investigar a Mert? La respuesta es simple, porque queríamos saber la verdad. Queríamos desenmascarar a este personaje enigmático, entender sus motivaciones, revelar sus secretos. Queríamos, en definitiva, llevar la verdad a la luz. La verdad, amigos, es que este vídeo ha sido un trabajo de investigación exhaustivo. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación para traerles esta información. Espero que lo disfruten, que les guste y que les sirva para ver las cosas desde una nueva perspectiva. ¿Por qué Mert mantenía todo esto en secreto? ¿Qué es lo que no quería que supiéramos? ¿Y por qué nosotros? Todas estas preguntas las desglosamos en el vídeo. Analizamos cada documento, cada pista, cada detalle. Les mostramos imágenes exclusivas, testimonios, todo para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Este vídeo es mucho más que una simple revelación. Es una invitación a cuestionar, a investigar, a no conformarnos con las apariencias. Es una llamada a la curiosidad, a la búsqueda de la verdad. Y espero que, después de verlo, se sientan inspirados a hacer lo mismo. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Pero no se vayan todavía. En resumen, hemos descubierto el refugio secreto de Mert y, lo más importante, hemos revelado información crucial sobre su verdadera identidad y sus conexiones. Hemos descubierto una trama llena de secretos, de misterios y de sorpresas. En este vídeo, hemos desenterrado la verdad detrás de la fachada de Mert. Hemos revelado su refugio secreto, hemos desvelado documentos explosivos y, sobre todo, hemos destapado una red de intrigas que cambiará la forma en que ven el mundo. Hemos descubierto su verdadera identidad, su pasado, sus actividades y sus conexiones. Hemos descubierto la verdad sobre su organización secreta y cómo influye en el mundo. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, se hayan divertido. Gracias por acompañarme en esta aventura, por estar siempre ahí, apoyando mi trabajo. Ustedes son lo más importante. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció la revelación? ¿Qué conclusiones sacaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y para finalizar, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia increíble. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen más sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!